tarde con 43 minutos. Les contaba que hoy tenemos horario especial por la jornada del fútbol nacional, pero que hoy aún nos faltan algunos precandidatos presidenciales de pasar por los micrófonos de Matices. Uno de ellos será don Roberto Thompson, a quien agradezco que me acompañe. Don Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Randall? Muy bien, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Oiga, el gusanito de la actualidad no me abandona y acabamos de ver una información y quería saber si usted sabe algo de que el médico de la Asamblea Legislativa está proponiendo o está dictaminando que los diputados tendrán que aislarse durante 10 días, lo que nos anula el 1 de mayo. ¿Les han dicho algo en estos minutos, don Roberto? Porque ha surgido hace 5 minutos esta información. Bueno, no, yo estoy aquí, pero la verdad no hemos podido tener acceso a esa información. Yo por lo menos no he tenido acceso a esa información. Voy a revisarla de inmediato. Obviamente, pues la situación del país y sobre todo la situación sanitaria exige cumplir con todas las disposiciones respectivas. Hoy en la mañana nos comunicó una estimable compañera, la diputada María Inés Solís, que había resultado positiva en la prueba que se practicó hoy en la mañana, de manera que pues obviamente tendremos que cumplir con todas las disposiciones sanitarias y seguir estrictamente las recomendaciones médicas. De hecho, don Roberto, discúlpeme que lo interrumpan en la entrevista, pero nos acaba de llegar un comunicado del directorio legislativo hace un instante que dice: el directorio legislativo en sesión realizada esta mañana, en el marco de las circunstancias sanitarias que se han presentado en las últimas horas, ha acordado lo siguiente: uno, va a proceder a realizar una limpieza profunda del plenario y las instalaciones legislativas, instar a todas las dependencias administrativas y legislativas a mantener y fortalecer la modalidad del trabajo a distancia por al menos un mes a partir de esta fecha. En caso de que las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud acojan la recomendación del médico institucional y emitan órdenes sanitarias a la mayoría de diputaciones, el plenario legislativo no podrá sesionar mientras se encuentren en aislamiento. Estamos a la espera de que el área rectora de salud nos comunique sobre la emisión de esas órdenes, previendo una posible afectación a la realización de la sesión del 1 de mayo, que sería la primera vez en la historia de la Segunda República. Hemos elevado la consulta al Departamento de Servicios Técnicos para que nos indique lo que procede al respecto. Así es que, bueno, está en veremos. No es decisión del directorio, es decisión del Ministerio de Salud, del área rectora en lo particular, pero podría ser entonces la primera vez que esto ocurra en Costa Rica. Esa es la información más reciente. Hace un minuto surgió el comunicado de prensa del directorio. Don Roberto, por supuesto que Costa Rica lo conoce como alcalde de Alajuela, como viceministro de la presidencia en el gobierno de Oscar Arias, hoy como diputado, pero ¿podría contarme un poco más de usted? ¿Quién es Roberto Thompson, don Roberto? Bueno, mire, yo soy un costarricense como todos, un alajuelense que tuvo la bendición de nacer por allá, de una familia de clase media. Mis papás, Roberto Thompson, fue un hombre que se dedicó a la agricultura, todavía lo tenemos con vida, y mi mamá, abogada de profesión, una mujer empoderada que desde muy joven tuvo que asumir enormes responsabilidades en su vida personal. Se casaron muy jóvenes, allá por las épocas de los 50s y 60s. Y bueno, mi mamá tomó la decisión de seguir estudiando Derecho, que era la profesión de mi abuelo, Hernán Chacón, que era uno de los primeros abogados de aquella Alajuela de entonces. Y bueno, en ese hogar nací yo. Y me crié en Alajuela, estudié en el Colegio Marista, en la escuela y el Colegio Marista, y luego tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica, donde me gradué de abogado, y empecé a ejercer mi profesión liberal. Lo hice durante aproximadamente 20 años con oficina básicamente en Alajuela. Tengo 3 hermosos hijos de mi primer matrimonio: Melissa, que es un ángel que tenemos en el cielo, Mariana y Roberto. Mariana es nutricionista. Ella me dio mi primer nieto, Sebastián, que cumple 9 meses ahora y que nos tiene enamorados, por supuesto, y Roberto, que está metido en todos esos temas de ciberseguridad y tecnología de la información.
Me casé en segundas nupcias con Shirley Calvo. Shirley es una mujer a la que yo admiro muchísimo. Ella ha participado no solo en la función pública, sino también desde el punto de vista privado en el ejercicio de su profesión. Ha sido miembro de la Juventud Liberacionista, vicepresidente de la Juventud Liberacionista, fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberación Nacional, también trabajó 10 años en la Asamblea Legislativa como asesora, fue directora nacional de Dinadeco y luego actualmente es la directora nacional de la Cámara Nacional de Turismo. En el año 2006 di un paso a un lado en el tema del ejercicio profesional liberal de mi profesión para asumir una responsabilidad en el gobierno de don Oscar, para acompañar a don Rodrigo como viceministro de la presidencia. Estuve 4 años por ahí coordinando la agenda de trabajo de la Asamblea Legislativa, un periodo muy intenso para el país. Recordarán algunos por ahí, fue la época del TLC, de las leyes de implementación, donde tuvimos que priorizar en la gestión política ante la Asamblea Legislativa. En el año 2010, que cuando terminamos, aspiré a la alcaldía de Alajuela. 8 años estuve en la alcaldía, en una primera etapa hasta el 2016, fui reelecto en el 2016 y en el 2018 asumí la responsabilidad de encabezar la papeleta de diputados por la provincia de Alajuela para venir aquí a la Asamblea Legislativa a trabajar, donde he estado concentrado en los últimos 3 años. Don Roberto, igual que lo he hecho con nosotros precandidatos, digo, lo que quisiera notar en algún momento es también, digamos, la experiencia personal de una persona que marca indudablemente, digamos, el resto de su vida, entendiendo que es parte, digamos, de la privacidad de una persona, pero que cuando una persona se somete, digamos, al escrutinio para obtener un puesto de elección popular, pues tiene que abrir un poco esas excepciones. Quiero entender, y le agradezco si me lo amplía, si usted tiene un origen humilde, si su familia era una familia pudiente de Alajuela, si pasó necesidades en su infancia, o más bien si fue una persona acomodada y eso le permitió, digamos, algunas libertades. Don Roberto, ¿podría ampliarme un poco en eso? Bueno, como le decía, básicamente mi familia por los dos lados, tanto del lado paterno como del lado materno, fueron gente trabajadora. Mi abuelo tuvo la oportunidad de estudiar Derecho en aquellas épocas, a principios del siglo pasado, y bueno, evidentemente el ejercicio profesional le permitía una vida, digamos, no holgada, pero una vida de alguna forma en una clase media que le permitía ciertas comodidades a él y a su familia. Mi abuelo paterno trabajó en la rama de la ferretería también. Gente pulseadora, gente que trabajó, gente que se preparó, gente que tuvo oportunidad para criar a sus hijos, a su familia. Yo nací en ese hogar, un hogar que no tenía tampoco grandes lujos, pero que vivía bien. Tuve la oportunidad de crecer en una Alajuela mucho más igualitaria, donde las diferencias eran menores. Yo no recuerdo esas diferencias porque todos mis amigos desde la infancia compartíamos igual en las escuelas públicas que en aquel momento en la escuela, el Colegio Marista, que era de alguna forma un colegio privado, pero subvencionado, de manera que los costos no eran muy altos. Ahí crecimos, digamos, en condiciones muy igualitarias, de manera que yo diría que mi infancia, mi juventud, fue una infancia que no tuvo lujos, pero en donde vivimos bien, gracias al trabajo, gracias al esfuerzo. Como le decía, mi papá fue un hombre que se dedicó básicamente a la agricultura, a la caña de azúcar. Él siempre le ha fascinado el tema agrícola. Trabajó en varias empresas relacionadas con el tema agrícola, con el tema de caña, donde hizo realmente una especialidad, donde fue muy exitoso. Y mi mamá fue una mujer que en aquellos años decidió emprender la carrera de Derecho, donde muy pocas mujeres estudiaban en la universidad. A pesar de que mi abuela materna murió muy joven, recién casada estaba mi mamá. Yo tenía aproximadamente 10 meses cuando ella lamentablemente falleció.
ella siguió adelante con su matrimonio, con la crianza de sus hijos y estudiando en la Universidad de Costa Rica hasta que se graduó y tuvo el apoyo de su familia para hacerlo. De manera que ha sido mi familia gente que realmente la ha emprendido, ha trabajado, se ha preparado, gente que realmente ha tenido condiciones de vida, digamos, de una cierta comodidad en el sentido de lo que le puede proporcionar el estudio. Nosotros tuvimos como generación la enorme ventaja de contar con todas las condiciones que se generaron a partir de los años 60 y 70, en donde se posicionó esa clase media, una época digamos, de enormes oportunidades, donde tuvimos posibilidades de ingresar a la universidad pública, a la Universidad de Costa Rica, en mi caso, en el caso de mis hermanos, donde tuvimos la oportunidad de graduarnos como profesionales y a partir de ahí emprender una carrera universitaria. Así es que yo le diría que esa podría ser una vida no de lujos, pero sí una vida en donde hemos dedicado muchísimo al estudio, la preparación y el trabajo. No era un chiquillo pipi usted. No, en Alajuela no se usaba mucho eso en aquellas épocas. Don Roberto, ¿desde cuándo quiere ser presidente? O sea, que yo a veces cuando entrevisto a los precandidatos digo, ¿pero qué les pasó por la cabeza para querer ser presidentes en medio de esta situación? Hace 4 años usted tenía intenciones, pero ¿qué pasó? ¿Desde cuándo quiere ser presidente? Vieras que yo el otro día pensando un poquito en eso, porque alguien me decía, pero bueno, solo un loco quiere ser presidente en esta época, ¿verdad? Y yo la verdad es que creo que es una cosa que viene desde la familia. Yo he tenido, ahora que hablé un poco de la familia, particularmente ejemplos que son ejemplos que han marcado mi vida. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela María Pacheco, la que le mencionaba, mi abuela materna, fundó desde muy joven una pequeña escuelita para tratar de ayudarle a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes que estaban en situación de vulnerabilidad, para enseñarles un oficio. Eso se convirtió ahora en lo que es el IPEC María Pacheco, ahí en Alajuela, los de Alajuela lo conocerán. Mi abuela paterna fundó también una pequeña repostería porque ella le gustaba cocinar, unos postres riquísimos hacía, unos queques secos, los mejores del país, que todavía están ahí. Y bueno, mi abuelo también fue diputado en aquellas épocas, de manera que toda la familia estuvo muy vinculada al tema de la política y del servicio público. Mi mamá fue ministra de Justicia en el primer gobierno de don Oscar, fue posteriormente magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, de manera que yo creo que hay un entorno familiar también, digamos que iba muy de la mano del servicio, entendido como ayudar a los demás. Entonces, en el año 2005, prácticamente en aquel momento que yo estaba en mi oficina profesional, pues yo tomé una decisión de vida, una decisión de dejar la oficina, la comodidad de la privacidad y aportarle al país. Consideré que era un momento oportuno en que yo podía hacerlo. Y esa carrera me ha llevado a lugares y a gestiones muy satisfactorias, principalmente, Randall, la gestión en la alcaldía de Alajuela, que me reencontró con la gente, con toda la cercanía que se requiere para entender los retos a que se enfrenta la gente todos los días y con los cuales pude compartir cerca de 8 años. De manera que esa decisión yo creo que viene madurándose. Yo, obviamente, esta es una decisión de familia, es una decisión que lo he compartido con mi esposa, es una decisión que la he compartido con mis hijos, con mis hermanos, con mi papá, con mis tíos. Nosotros somos una familia muy unida, que tomamos las decisiones muy juntos porque nos apoyamos muchísimo en todos estos esfuerzos. De manera que yo creo que se venía madurando desde hace tiempo. Usted bien lo dice, hace 4 años tuve la oportunidad, sin embargo las condiciones no estaban dadas, tenía un compromiso de seguir adelante con el tema de la alcaldía, había muchos proyectos que me parecía importante sacar adelante, de manera que tomamos la decisión de esperar y bueno, a finales del año pasado
más reposadamente decidimos dar este paso. Aquí me están diciendo que le pregunte el apodo que le tienen a la abuela. Imagínese, si uno es de Alajuela y no tiene apodos, está listo, ¿verdad? Pero viera que yo, probablemente me tienen muchos apodos, algunos que incluso yo no lo sé. Yo me llamo Roberto Hernán. Ajá. Me llamo Roberto Hernán porque mi papá, digamos, mi abuelo paterno se llamaba Roberto y mi abuelo materno se llamaba Hernán. Y mi abuelo materno contaba a mi mamá que vivía enamorado del nombre de él. Y entonces cuando yo nací, que fue el primer hijo, el primer nieto, él siempre insistió en que me pusieran Hernán, pero obviamente mi papá se iba a resentir si no me ponían Roberto, ¿verdad? Entonces hubo una combinación, Roberto Hernán, y entonces yo no podía decir el nombre ni mis hermanos, entonces me pusieron Nanán, y mis compañeros de escuela y de colegio siempre me dicen Nanán. Probablemente tendré muchos otros apodos y sobre todo cuando uno está en la función pública le ponen muchos. Sí, era Nanán, de hecho, ahí nos pusieron, era ese. Sí. Justamente. Tiene que ver con el diminutivo de Roberto Hernán, porque ustedes se podrán imaginar que decir Roberto Hernán, uno chiquillo, era muy complicado. Y entonces, bueno, así me quedé, así me dicen mis tíos, así me dice mi papá. Me hace mucha gracia porque mis amigos de infancia, sobre todo, mis excompañeros de escuela y de colegio, y los de esa generación siempre me llaman así. Ahí le preguntó Rick Brenes a través de Facebook si su mamá, que en paz descanse, o su abuelito, que en paz descanse, le dejaron pensiones de lujo a usted. No, ninguna, por supuesto que no. Yo no tengo ninguna pensión de lujo, ni mi mamá tuvo pensión de lujo nunca. Ni mi abuelito, por supuesto que no. O sea, ellos vivieron de su trabajo. Mi mamá, al final, lamentablemente, ella padeció de un cáncer en su última época de su vida. Fue muy, muy doloroso porque ella era una persona muy llena de energía, muy llena de entusiasmo, muy soñadora, pero también una persona que le gustaba emprender. Y así trabajó muchísimo y al final tuvo una pensión normal de la Caja Costarricense del Seguro Social en sus últimos años. Y yo, por supuesto, que no tengo ninguna pensión, todavía no estoy en edad de pensionarme. Y bueno, he vivido del fruto de mi trabajo, por supuesto que sí. Creo que no le estaban insinuando lo de la edad, sino lo de la herencia. Sí, pero no, para nada. Don Roberto, usted pasó, por supuesto, por el régimen municipal, es parte del Poder Legislativo, pero ¿usted cree que la experiencia que ha asumido le genere, digamos, las capacidades necesarias para ser presidente? Usted ni siquiera ha sido ministro de gobierno, Roberto. Bueno, a ver, yo creo que en la vida es una experiencia, preparación académica, obviamente, experiencia de vida. Conforme pasa la vida nos van enseñando y también experiencia en la función pública. A mí me ha tocado estar trabajando desde el gobierno, ciertamente no fue ministro, fue viceministro, pero en un momento en que la agenda legislativa era fundamental para sacar adelante el país, lo asumí con gran responsabilidad, terminé el gobierno durante los 4 años y creo que eso fue una enorme experiencia para mí. Pero como le dije, Randall, yo creo que una de las mayores experiencias y satisfacciones fue poder estar 8 años al frente de una alcaldía como la de Alajuela. Me parece que en ese sentido, la experiencia que da una alcaldía, el contacto directo con los problemas de la gente, el compartir sueños e ilusiones con grupos comunales, con asociaciones de desarrollo, con fuerzas vivas de distinta índole, el tener que trabajar codo a codo para resolver los problemas principales de las comunidades. Yo creo que eso es una experiencia riquísima y a mí me parece que le da a uno una perspectiva mucho más clara de qué es lo que está sintiendo la gente y cuáles son los retos que tenemos por delante como país. Y por supuesto, en esa vinculación con los distintos sectores, porque las municipalidades, yo insisto, si las entendemos bien, tienen una enorme responsabilidad en los procesos de atención de los distintos sectores. Y eso me tocó a mí.
hacer alianzas estratégicas con diversas instituciones, con el INCAE, con la Universidad Técnica Nacional, trabajar de la mano de empresarios que querían desarrollar proyectos importantes en Alajuela, generar condiciones para la construcción, para el desarrollo de infraestructura, llevar adelante procesos de la mano de la empresa privada para poder generar empleo en distintas áreas, fortalecer el tema de las zonas francas, que en Alajuela ha sido fundamental y que para mí fueron aliados estratégicos en ese esfuerzo de generar empleo, reposicionar el cantón. Todas son cosas que definitivamente son parte de esta experiencia. Y bueno, el venir a la Asamblea Legislativa, asumir esta responsabilidad en condiciones tan complejas, porque a nosotros como Asamblea Legislativa en estos 4 años, 3 que llevamos y 1 que nos falta, nos ha tocado enfrentar situaciones complejas, delicadas y muy serias. En primer lugar, enfrentar la situación fiscal del país, entrando no más, y por supuesto es hacerle frente a las consecuencias de esta pandemia que nos ha obligado incluso a legislar en condiciones muy difíciles. Yo creo que es una combinación, como le decía, es no solo un espíritu de servicio, sino también una combinación de experiencia de vida y de experiencia en la función pública y también desde el punto de vista privado. Es un esfuerzo por prepararse para dar lo mejor, para aportarle, para seguirle aportando al país que tanto queremos, porque creemos que este país tiene un enorme potencial y porque realmente estamos decididos a dar un paso. Me parece que hoy es fundamental dar ese paso para, a partir de toda esa experiencia, ponerlo al servicio de la gente una vez más. Roberto, ¿sabía que María Luisa Vila le acaba de dar la adhesión? Lo supe hoy en la mañana, sí. Ella me llamó y me comentó. Yo a María Luisa la quiero muchísimo. Es una de las personas que más admiro. Bueno, Shirley y yo la admiramos muchísimo. Compartimos con ella. Yo fui su compañero en el gobierno de don Oscar. Es una persona extraordinaria, preparada, capaz, honesta, con un gran sentido de servicio, con una enorme vocación por la medicina, y a mí me honra mucho. Ella me llamó en la mañana para comentarme y la verdad es que me siento muy honrado y como le dije a ella, haré todo lo necesario para no defraudar esa confianza. Acaba de anunciar, bueno, acaba no, hace un ratito lo anunció a través de las redes sociales. Por aquí hay varios comentarios que dicen, bueno, lo que don Roberto dice es pura paja, él lo que quiere es una diputación para la esposa, para doña Shirley. ¿Es así? ¿No es así? No, no es así. Doña Shirley cargo de diputada. No, Shirley y yo no estamos pensando en eso. Nosotros no canjeamos, nosotros no hemos hecho acuerdos, nosotros no hemos hecho alianzas. Mire, si a mí me interesara hacer alguna alianza de ese tipo, la hubiera hecho desde hace tiempos, como muchos otros la hicieron ya. Nosotros estamos en esto por convicción. Shirley y yo tenemos una convicción y queremos aportar e ir adelante en este proceso, y por eso nos inscribimos y por eso hicimos un esfuerzo por buscar los recursos, y por eso estamos haciendo un esfuerzo familiar por tratar de impactar en esta campaña, y por eso vamos a ir hasta el final, y tenemos un compromiso de vida, es un compromiso de familia además. Entonces, si hubiéramos querido hacer algún tipo de acuerdo, algún tipo de alianza, lo hubiéramos hecho. Yo he acuñado el lema de que nuestra alianza es con la gente. Nosotros estamos en este proceso, como usted lo sabe, sin padrinazgos, sin acuerdos por debajo de la mesa, sin ningún tipo de alianzas, más que la alianza que significa llevar adelante un proceso real de renovación, de caras frescas, de alianzas con la juventud, con distintos sectores que no se ven representados en el partido, y me parece a mí que en esa línea estamos los dos comprometidos y no por un puesto político. Usted dice, como muchos otros ya lo han hecho, hablando de las negociaciones de puestos, ¿a quién se refiere? Bueno, yo no, bueno, lo que se ha especulado, yo lo que le digo es que aquí la alianza nuestra no tiene que ver con más allá que acuerdos con la gente, y no con acuerdos que tengan que ver
con apoyos entre distintos precandidatos que eventualmente tenían la opción de ir adelante. Pues, está bien, pero ¿a quién se refería? Es que usted la lanzó ahí y escondió la mano. Muy feo. ¿A quién se refería, don Roberto? No, pues por supuesto que he hablado de la alianza entre don Antonio, por ejemplo, y don José María. He hablado de otros compañeros que le han dado el apoyo a don José María. Yo no me consta en qué condiciones, pero por lo menos lo que se ha dicho públicamente tiene que ver con algunos acuerdos para impulsar hacia adelante, de manera que yo en eso no estoy. Yo estoy en otras, yo estoy por una convicción aquí, por seguir sumando a nivel del Partido de Liberación Nacional, por unir al partido, pero sobre todo para volver a enamorar y que la Liberación Nacional se convierta en una opción real para ganar las elecciones en el año 2022. Fue Víctor Umaña el que me dijo de Nanán, es que ahí me dijo, dígale que fui yo. Saludos a Víctor, un gran amigo. Carlos Pérez pregunta, ¿y otras personas cómo obtuvo los 29 millones de colones para la inscripción? Yo sé porque don Roberto lo anunció ese día que había pedido un préstamo, pero si puede contarme, don Roberto, por favor, los términos de ese préstamo y los gastos en campaña, que no solo la inscripción. Yo lo dije, creo que en una entrevista se lo dije a usted mismo y lo he dicho en otros medios, desde el primer día lo manifesté, es un préstamo personal, debidamente documentado, de un empresario amigo que se llama Orlando Guerrero Vargas, no lo tengo por qué ocultar, hice una declaración jurada del origen del monto, y bueno, es un crédito que asumimos Shirley y yo y como familia para enfrentar este proceso y está debidamente declarado ante el partido como corresponde. Nosotros no tenemos ningún temor en manifestarlo y los documentos están siendo remitidos también a la Contraloría General de la República. Nosotros los diputados y diputadas de bienes y en esas declaraciones de bienes, por supuesto que ¿me escuchan? Sí, señor, yo perfectamente. Algo sonó el palo. Perdón, en esas declaraciones de bienes, pues obviamente tenemos que reportar todos nuestros ingresos y cuando son ingresos adicionales, deudas, etcétera. De manera que en eso yo se lo dije a usted, no tengo ningún problema, es nuestra principal obligación. ¿Por qué escogió un amigo empresario en un banco? Porque él me ofreció los recursos para la posibilidad y yo confío en él, es un empresario honesto y tiene las garantías correspondientes. ¿Perdón? ¿No le pidió nada a cambio, don Orlando? No, a don Orlando lo conozco desde la época de la universidad, fuimos compañeros en la universidad, es un empresario serio, honesto, exitoso y bueno, tiene las posibilidades de hacerlo y el documento, todas las condiciones están debidamente documentadas y bueno, ese es parte del sacrificio familiar que queremos hacer, igual que el sacrificio familiar que están haciendo mis hermanos, mi esposa, mi familia, para aportar algo a esta campaña en donde estamos regidos por una enorme, un principio de austeridad, porque esta no es una campaña normal, la situación del país es realmente dramática, hay cientos de empresas que han cerrado, hay miles de personas que están sin trabajo, y tenemos una responsabilidad de mostrarnos en Liberación Nacional y en todos los partidos políticos con la austeridad requerida. Esta es una campaña que probablemente va a ser muy digital, muy de medios, muy de medios digitales, aprovechar espacios como el suyo para darnos a conocer en donde la inversión tiene que ser mínima y así lo estamos enfrentando y si habrá algunos otros recursos serán reportados conforme lo establecen las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí hay una discusión en este instante en Facebook sobre su detención cuando era alcalde. Yo, en honor a la verdad, tengo que informarle a la gente que don Roberto, porque nosotros por supuesto le dimos seguimiento a ese caso, salió absuelto, es más, ni siquiera absuelto, porque no hubo acusación. Se dictó un... sobreseimiento definitivo. Gracias, don Roberto, se me había ido la palabra, un sobreseimiento definitivo en ese caso. Pero ¿puede contarnos qué pasó y qué significó eso para usted? Porque lo recuerdo muy afectado saliendo de la detención, ¿no, Roberto? Claro, pero además esa experiencia me ratificó mi confianza en el Poder Judicial y en las autoridades judiciales de este país. Un caso muy vinculado a aspiraciones políticas de momento, a situaciones que tuve lamentablemente que vivir
a raíz de una serie de diferencias políticas en el ejercicio de la alcaldía y de cara a la reelección en la alcaldía. Y finalmente lo importante de todo esto fue que al final quedó absolutamente demostrado cuáles eran, digamos, las intenciones de alguna gente que pretendió dañarme y que los tribunales de justicia dictaron los sobreseimientos que tenían que dictar. Fue una amarga experiencia, una de las amargas experiencias en la función pública, pero también como experiencia me permitió tomar decisiones importantes. En ese momento, una de las cosas que yo dije a la salida de ese proceso fue que yo estaba aquí y si era el precio, ese era el precio que tenía que pagar por adecentar la política, lo iba a hacer. Y fue contundente el apoyo de la ciudadanía de Alajuela, que me conocía como su alcalde, que en la reelección del año 2016 fue una reelección en donde yo obtuve la mayor cantidad de votos que un alcalde ha recibido en su historia, en la historia. De manera que yo creo, sinceramente, que fue una experiencia que de alguna forma nos permitió, digamos, retomar con ilusión el esfuerzo que veníamos haciendo durante muchísimos años. No fue agradable, por supuesto que no, pero finalmente quedó muy demostrado cuáles eran las intenciones de la gente que estaba detrás de eso. Oye, había un fiscal metido, Roberto, ahí. Recuerdo la cobertura del caso. ¿Tiene usted enemigos políticos cizañosos, don Roberto? Bueno, no sé, me parece que sí. Tenía, no sé, tiene o tenía, porque siguen moviéndose en la política. Esas personas que fraguaron esa cosa en su contra. Sí, pero viera que yo, claro, estoy de que cuando está uno en la función pública siempre está expuesto a estas cosas, lamentablemente, y muchas veces compañeros cercanos del propio partido, y que la envidia y la intriga y la incomodidad que produce el éxito en muchos casos los conduce a esto. Pues también tengo la firme convicción de que quienes logramos superar estas etapas y podemos salir airosos con la frente en alto, tenemos mucho más compromiso de aportar. En este proceso que hemos emprendido nosotros, hemos hablado de convicción, y yo eso es una palabra que se la he repetido varias veces hoy aquí. Esa convicción viene desde lo más profundo y de experiencias como esta, porque indudablemente, aunque no son experiencias agradables, en donde la familia sufre, mi esposa sufrió, mi padre sufrió, mis hijos particularmente sufrieron y mis hermanos, al final de cuentas me dio muchas más fuerzas para seguir adelante. Como le digo, asumir el proceso de reelección en la alcaldía con un enorme apoyo de la ciudadanía de Alajuela, que conocía de mi trabajo durante los últimos 6 años, pero que además confío nuevamente en los aportes que yo podía hacer y ha seguido confiando. Confió después cuando le solicité su apoyo para la elección a la diputación, y yo espero que confíe para ser su presidente, no solo el presidente de Alajuela, sino el presidente de todo el país, y me parece que en ese sentido tenemos una enorme convicción que viene precisamente y una fortaleza que viene precisamente de experiencias como esa. Roberto, una de las críticas que le hacen a usted es haberle agachado la cabeza al PAC durante su legislatura. ¿Qué le dice a esa gente que le critica eso en lo particular? No, yo creo que la fracción del Partido Liberación Nacional, en términos generales, ha actuado con una gran responsabilidad. Nosotros hemos sido gobierno, nosotros entendemos las consecuencias de nuestros actos, sabemos cuál es la seriedad con que hay que asumir estas cosas. Como yo le dije al principio de nuestra legislatura, tuvimos que enfrentar una situación fiscal compleja, básicamente agravada por la irresponsabilidad con que el primer gobierno del PAC tomó las decisiones en materia fiscal. Todos recordaremos la historia del hueco fiscal y de la forma en que se condujo la política fiscal en el gobierno de don Luis Guillermo.
Y bueno, nos tocó asumirla en condiciones muy difíciles, entrando nomás, nos tocó valorar, analizar y eventualmente votar el proyecto de reforma fiscal y atender una necesidad que tenía el país urgente, y lo hicimos con responsabilidad. Y me parece que así hemos actuado en todas estas líneas. La fracción de Liberación Nacional ha sido también vehemente en el control político y bueno, ahí están las actas, ahí están nuestras comparecencias, ahí está nuestra acción de control político durante todos estos 3 años, y yo le diría a la gente que nada más alejado de la realidad que que esa imagen de aliado del PAC en realidad ha sido una gestión incisiva desde el punto de vista político, de defensa de lo que nosotros creemos. Nos hemos parado firmes en temas presupuestarios, nos hemos parado firmes en una serie de circunstancias en donde el partido de gobierno nos ha tratado de llevar, pero también hemos actuado con mucha responsabilidad cuando el país lo ha requerido, y de eso podemos tener pruebas suficientes. Así es que yo no pienso que la gente tenga razón al asumir esa crítica. ¿Qué le parece el tema de Gustavo Viales y de don Carlos Viales? ¿Tienen que renunciar? ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que en la lucha contra el flagelo del narcotráfico tenemos que ser absolutamente contundentes. Ahí no puede generarse ninguna duda. Gustavo es un compañero al cual yo estimo mucho. Él tomó las decisiones que correspondían. Me parece que él tomó varias decisiones que son importantes y que son valientes. Renunció a la comisión que presidía, que era la Comisión de Seguridad y Combate al Narcotráfico. Se separó de la fracción, se separó de la Secretaría General que venía ostentando, y también renunció a su inmunidad para ponerse a las órdenes de las autoridades competentes. Incluso entiendo que envió una solicitud formal al Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional para que inicie un proceso de investigación, de manera que yo creo que él hizo lo correcto, que es ponerse a las órdenes de las autoridades y apartarse de toda esta gestión. Y yo espero que todo este asunto se aclare como debe ser, en beneficio de él, de su padre, y por supuesto de el partido y de Costa Rica. En esto tenemos que ser absolutamente contundentes y no podemos dejar ninguna duda, y yo creo que él ha hecho lo que corresponde hacer. Me queda una pregunta sobre estos temas y después entro directamente a las propuestas. Rolando Araya recientemente dijo que antes de que don Antonio Álvarez le diera la adhesión a José María Figueres, hubo reuniones de precandidatos en los que Antonio Álvarez les planteó la necesidad urgente de descarrilar la precandidatura de José María Figueres. ¿Usted estuvo ahí y es cierto, don Roberto? Sí, es cierto lo que dijo don Rolando. Yo estuve ahí, efectivamente. Yo participé particularmente de 2 reuniones convocadas por don Antonio, y en las 2 reuniones participamos don Carlos Ricardo, don Rolando y yo, y esas reuniones fueron planteadas básicamente con el objetivo de unir esfuerzos para, digamos, enfrentar la eventual candidatura de don José María Figueres. Efectivamente, en esos términos fueron planteadas las reuniones. ¿Y por qué no evolucionó? Bueno, porque digamos que en el caso mío en particular, yo fui claro en que yo iba hacia adelante, que yo estaba en esto por convicción. Yo no estoy en esto contra nadie. Yo estoy a favor de una idea, estoy a favor de aportar. Yo no estoy en contra de don José María, no estoy en contra de don Carlos Ricardo, de don Rolando. Yo he conversado con ellos. Don José María me visitó en mi casa en febrero de este año. Fue una de las primeras visitas que él hizo después de regresar o en una de las tantas veces que regresó al país. Y bueno, yo le dije claramente que yo iba a aspirar, que yo iba adelante, que yo esperaba que él reflexionara acerca de su participación, y que yo consideraba que era el momento de abrir espacios para una nueva generación política en Liberación Nacional, que llenara nuevamente de entusiasmo a la gente en Liberación Nacional, pero que además evitara polarizar al partido y al país, y que lograra sumar para ganar las elecciones en febrero del 2022. Así se lo dije. Le dije, este no es un
un tema contra usted, don José María, es un tema de convicción. Igual lo planteé en algún momento que conversé con don Rolando, lo he planteado cuando he conversado con don Carlos Ricardo, y también se lo planteé a don Antonio en su momento, cuando él, en las conversaciones que hemos tenido. Yo, pues con todos tengo una muy buena relación, don Carlos Ricardo es mi compañero de fracción, pero sigo pensando que esto no es un tema de acuerdos, sino que es un tema de convicción. Y en esas conversaciones, pues evidentemente no logramos poner de acuerdo, porque si se estaba planteando el tema para enfrentar a don José María, algunos de nosotros no estábamos de acuerdo en dar un paso a un lado. Lo entiendo. Es la 1:24, acuérdese, porque ya no tengo pausas comerciales, que tiene que escoger la canción al cierre del programa. Por aquí me entró una consulta, que déjeme ver, antes de entrar al tema de las propuestas. Sí, ayer vi un tuit suyo, don Roberto. Resulta que cuando se hace el sorteo de la papeleta, usted queda en el centro. Algunos candidatos, si no me falla la memoria, su tuit tiene la foto de un tuit de Carlos Ricardo Benavides y un tuit de José María Figueres, donde borran a los otros precandidatos y dejan solo la foto de ellos. Y usted sale con la papeleta completa y dice que usted no va a borrar a los demás. Y mucha gente le aplaudió ese gesto. Sin embargo, otra de las críticas que le hacen consistentemente es que a usted le falta agresividad, que es un poco tibio a la hora de enfrentarse o de sostener sus posiciones ante otros. ¿Qué piensa de eso, Roberto? A mí me parece que, en primer lugar, yo creo que la gente está cansada de la vieja forma de hacer política. En Liberación Nacional tuvimos una experiencia traumática de alguna forma, que fue la elección de hace 4 años. Hace 4 años, los dos protagonistas de esta historia, don Antonio y don José María, se enfrentaron, y casi a nivel de ofensa, todos recordarán los debates que se dieron en aquel momento, condujeron al partido a una polarización enorme. Tan grave fue que la campaña fracasó y nosotros ni siquiera logramos llegar a la segunda ronda. Fue la derrota más vergonzosa que Liberación Nacional ha tenido en su historia, y producto de esa forma de hacer política, del ataque, de la ofensa, de la forma de enfrentar a los rivales. Yo me propuse, y siempre he sido claro en eso, por convicción, pero también por forma de ser, que esta campaña tenía que ser diferente, esta campaña tenía que ser de aportes. Y si la gente me sigue en las redes sociales, si la gente sigue mi página, se ha dado cuenta que desde que inscribimos la candidatura hemos hablado de distintas propuestas. Ahí están, las pueden analizar. Hemos venido construyendo una ruta que nos parece que es la que el país debe enfrentar. Y me parece además que el hecho de que haya rivales en esta competencia, en esta lucha interna, no debe invisibilizar su presencia. Me parece que es una falta de respeto. Aquí yo creo que la nueva forma de hacer política tiene que ser mucho más inclusiva. A mí la verdad me chocó mucho el hecho de que desde la campaña de don José María o desde la campaña de don Carlos Ricardo se borraran o se minimizaran imágenes del resto de los contendientes, porque aquí todos tenemos un valor. Yo estoy seguro que todos tenemos esa buena intención de aportarle al país y al partido. Yo creo que yo estoy aquí por las intenciones correctas, pero a mí no me gusta esa forma. Y yo simplemente quise poner en evidencia en esa publicación el hecho de que yo no estoy aquí para ocultar a los demás. Los voy a enfrentar en un proceso entre liberacionistas, con ideas, con aportes, para que el liberacionista tome una decisión final en un ambiente de democracia, en condiciones muy difíciles, porque la pandemia nos hace o nos obliga a tomar esta convención en circunstancias muy complicadas, y por supuesto que en respeto absoluto a las disposiciones sanitarias, pero esa es una forma distinta de hacer política. Nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo así, hacer una diferencia de lo que pasó hace 4 años.
porque esa es la única forma, Randall, de poder ganar las elecciones. Es la única forma de poder sumar afuera, es la única forma de que nos vuelvan a ver, de que no solo el liberacionista, sino el costarricense nuevamente se entusiasme con una propuesta válida de un partido como Liberación Nacional, que tiene una enorme responsabilidad para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Y en ese sentido, pues yo no es cierto que no haya sido defensor cuando haya que dar un paso para defender posiciones, lo he hecho con vehemencia, pero también con respeto, porque esa es parte de mi forma de ser. Yo creo que el país requiere de un liderazgo que sea capaz de sentar en una mesa a todos los sectores para ponernos de acuerdo, para avanzar en lo que yo he dicho que es un gran acuerdo nacional por temas, por ejes, que priorice el empleo, que tenga, por supuesto, clara cuál es la ruta de transformación del Estado, que tenga, por supuesto, clara el tema de la situación grave desde el punto de vista fiscal que debe enfrentarnos a tomar decisiones en los próximos años, que tenga clara cuál es la ruta ambiental hoy, por ejemplo, que es el Día de la Tierra, y donde celebramos esa importante, estamos de cara a esta importante conmemoración. Es decir, el Partido de Liberación Nacional tiene que aportar en ese esfuerzo y lo tiene que aportar con ideas innovadoras, con una visión transformadora de la realidad, no con ataques. Y eso ha sido mi posición desde hace muchísimo tiempo y lo seguirá siendo. Y yo espero que el liberacionista vuelva a ver para acá, pero también el costarricense vuelva a ver para acá, para poder generar ese liderazgo que nos conduzca en la ruta nuevamente de la reconstrucción, particularmente de nuestro tejido social que ha estado tan afectado. Porque hoy uno de los principales retos que tenemos por delante es combatir la desigualdad y la pobreza. Hay más de 1 millón de personas que están viviendo situaciones dramáticas, particularmente en las zonas costeras, en las zonas rurales que yo he venido visitando desde hace muchísimo tiempo. Hay mucha gente sin empleo, jóvenes condenados a no tener oportunidades si no hacemos algo concreto y real. Mujeres, jefas de hogar, que son el rostro de la pobreza en este país, por las cuales tenemos que trabajar en un mundo de más oportunidades. La pandemia tiene que, de alguna forma, enseñarnos que hoy el abrazo, el corazón que le pongamos a las cosas es mucho más importante que la razón. Y yo creo que en ese sentido tenemos muchísimo que aportar. Y bueno, por eso estamos acá. Y yo creo que es en ese estilo, es un estilo que no es para nada que se va a echar para atrás ante las decisiones que tenemos que tomar. Se necesita de un liderazgo claro, pero también se necesita de un liderazgo conciliador que logre poner a la gente de acuerdo. Este país requiere de mucha más escucha para poder avanzar y de acuerdos importantes para poder construir la ruta de la reconstrucción. De manera que yo, en ese sentido, estoy absolutamente convencido de que nuestra propuesta es la más viable y que puede conducir a Costa Rica al progreso y al desarrollo que requiere con todo el potencial que tiene. Don Roberto, yo tengo que reconocerle que uno de los requisitos para ser precandidato a Liberación Nacional es presentar un documento que se llama el Plan de Acción Política. De hecho, ayer estuvo aquí en Matices la presidenta del partido y ayer por la noche iban a discutir si aprobaban poner en la página del partido los 5 planes de acción política para que los electores puedan compararlo. Y lo que le iba a reconocer es que el suyo y un par más, son 3 nada más, han circulado, han sido públicos. Hay 2 que no. Y entonces, eso nos da la oportunidad a los medios de comunicación de analizar las propuestas. Usted plantea una propuesta que se divide prácticamente en 7 ejes. Para que simplemente haga un uso del tiempo a su favor, nos quedan 13 minutos de programa y le voy a preguntar sus propuestas por eje para seguir en el orden en que digamos, usted lo diseñó. Siendo hoy es Día de la Tierra, ¿cuáles son sus propuestas ambientales, don Roberto? Bueno, a mí me parece que nosotros en el tema ambiental tenemos una enorme responsabilidad, no solo con el cuidado y protección del medio ambiente, sino también con el cuidado y protección de nuestros mares. Hay informes realmente dramáticos con respecto al tema de cómo afecta
la extinción de el peligro de extinción de muchísimas de las especies en nuestros mares, con respecto al futuro de la humanidad. Y por supuesto que en ese sentido, Costa Rica tiene una extensión marítima enorme. Nosotros tenemos una obligación de no solo pensar en la Costa Rica verde, sino también en la Costa Rica azul. Yo he sido vehemente, lo fui en su momento en contra de un proyecto como el de la pesca de arrastre, porque me parecía que era nefasto para el país, sobre todo desde el punto de vista de su imagen y también de las consecuencias que iba a tener desde el punto de vista ambiental. He firmado una ley que hemos estado solicitando al Poder Ejecutivo para la protección del tiburón, y me parece que en ese sentido tenemos la obligación de volver los ojos a nuestros mares, transformar Incopesca, generar opciones para el sector pesquero de desarrollo sostenible, y ahí hay un punto en particular. En segundo lugar, yo he planteado la prohibición de la exploración y explotación de petróleo y gas en el país. Me parece que esta es una visión anacrónica y que ya el país, el mundo entero debería superar. Y este es un tema que, unido a la propuesta de apertura en el monopolio, en la importación y distribución de hidrocarburos, eliminando el monopolio de Recope, es una propuesta muy de avanzada que tiende precisamente a transformar a una institución como Recope en una institución que busque migrar en forma de investigación a las nuevas energías que están hoy en el mundo, que tienen que ver con el cuidado y protección del medio ambiente. De manera que en ese sentido lo hemos planteado. Estamos hablando también de un proyecto muy importante que es un Plan Nacional de Reciclaje, que va de la mano de un cambio en el currículum de las escuelas y colegios para poder incluir la variable ambiental como obligatorio desde nuestros niños hasta nuestros jóvenes. Ese plan tiene que ver con la experiencia misma que tuvimos nosotros en la alcaldía de Alajuela, en donde cada municipalidad se ve obligada a atender el proyecto de gestión de residuos sólidos en forma individual. Eso tenemos que hacerlo mucho más amplio. Tenemos que construir en alianza con los gobiernos locales un plan nacional de reciclaje y disposición de desechos. Tenemos una obligación muy importante en tema de cuidado del recurso hídrico. Yo estoy planteando una alianza para la protección del recurso hídrico, de manera que todas las instituciones y las organizaciones que están relacionadas con este tema vayan adelante en este esfuerzo de manera coordinada, algo que no estamos viendo en este momento. Y por supuesto que dentro de todos esos planes está uno que es potenciar la enorme diversidad que tenemos en Costa Rica. El 25% de nuestro territorio está protegido de alguna u otra forma en el sistema de parques nacionales que necesitamos fortalecer, pero también a través de alianzas estratégicas con las comunidades para el cuidado y protección de los parques nacionales, que son una de las riquezas más importantes que tenemos y que genera además todo un contenido desde el punto de vista turístico que ha sido una de las marcas de nuestro país. De manera que, en términos generales, yo le diría que así podemos visualizar lo que sería nuestro compromiso con el medio ambiente, un desarrollo sostenible con el medio ambiente. Habrá otras oportunidades para hablar un poco más en detalle. Este es uno de nuestros ejes. De hecho, perdón, sí, ya voy a entrar a los otros, porque nos quedan 9 minutos. Entonces, lo que le iba a proponer para poder cubrir los ejes y hacerle una pregunta final, es que le iba a pedir 3 acciones de cada uno de los ejes, para que usted, insisto, para que me ayude a administrar el tiempo. En el tema económico, ¿cuál es su propuesta? 3. En el tema económico, Randall, nosotros tenemos básicamente la propuesta obviamente nosotros estamos tramitando actualmente la Ley Marco de Empleo Público, consideramos que es importante llevarla adelante. En segundo lugar, el tema de la renegociación de la deuda interna. Yo no sé si el país es consciente en este momento, pero lo han reiterado todos los economistas. Hoy estamos pagando por intereses prácticamente lo que era la totalidad del déficit fiscal de hace 5 años, de manera que tenemos que ir avanzando
en el tema de la renegociación de la deuda interna, particularmente aquella que está en el sector público, que es la mayoritaria. Hoy cerca del 80% de nuestra deuda es interna y cerca del 70%, un poco más, de la deuda está colocada en el sector público. Estamos pagando intereses de cerca del 8 o 9%, y cada punto de intereses nos resta a la posibilidad de utilizar recursos en la infraestructura, en programas de desarrollo, en financiamiento del sector productivo. De manera que en ese tema es fundamental. Y por supuesto que el otro gran tema es la transformación del Estado. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo he venido planteando uno de los aspectos fundamentales, que es la transformación del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía en un gran Ministerio de la Producción. Hoy el reto que tenemos por delante es la reactivación, algo que este gobierno ha dejado abandonado durante prácticamente toda su gestión. Y eso tiene que ver con que el Estado se convierta en un instrumento de generar oportunidades. La transformación del Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura en un gran Ministerio de la Producción, que sea el brazo que empuje la producción nacional y la atención de los distintos sectores es fundamental. En educación, don Roberto. En educación nosotros tenemos que hacer una gran alianza desde el punto de vista educativo. Yo he planteado la gran alianza de la formación y la capacitación, que tiene que ver con conjuntar el esfuerzo que el Estado hace en la inversión del 8% del Producto Interno Bruto, precisamente para invertirlo directamente en los temas de educación. Y ahí tenemos un gran rezago, una gran responsabilidad. Hoy uno de los grandes luchas que tenemos que dar es precisamente para que los jóvenes se mantengan en las clases. Hay un programa muy importante que necesitamos reforzar, que es el programa Avancemos, en donde realmente desde el año 2008, 2007, 2008 viene funcionando. Tenemos que reforzarlo, darle recursos precisamente para que nuestros jóvenes estén ahí. Y en la generación de esa alianza tiene una gran importancia la forma en que vamos a impactar a través del Instituto Nacional de Aprendizaje. El Instituto Nacional de Aprendizaje, Randall, y quienes nos escuchan, tuvo una reforma importante en la ley. Nosotros la promocionamos. Yo fui uno de los firmantes de la ley, precisamente para soltarle las amarras. El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene que ser una institución clave en todo el proceso de capacitación y formación no solo de las nuevas generaciones, sino también de los emprendedores, que son fundamentales en este proceso que viene de reactivación económica. De manera que, evidentemente, tenemos que utilizar esos instrumentos para mejorar la capacitación de nuestros jóvenes de cara a las nuevas realidades. Yo creo que además es hora de poner ya coto a la situación de toda la parte que tiene que ver con la digitalización, que tiene que llegar a todo el país. Me parece que es fundamental. Ahí tenemos un reto por delante, que es poder brindar los servicios y el acceso a las nuevas tecnologías en todos los rincones del país, particularmente en la ruralidad. De manera que tenemos que enfocarnos en esas áreas para poder disminuir la brecha que se ha venido dando y poder capacitar a las nuevas generaciones de cara a las nuevas realidades que tenemos por delante. Don Roberto, lo que nos preocupa a todos, empleo, los recursos para la infraestructura, que son necesarios. Hoy la recuperación de los ingresos del Estado debe estar enfocados particularmente en la infraestructura. Adicionalmente tenemos que, por supuesto, que promover regímenes exitosos. En Costa Rica el régimen de zona franca ha sido exitoso, Randall, y yo he venido planteando la necesidad de duplicar el parque de zona franca en todo el país. Eso significa generar miles de empleos, encadenamientos productivos y un retorno muy importante para el país. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Solo en alianza con el sector privado. ¿Y cómo vamos a poder resultar atractivos? Bueno, hay que generar un clima de confianza en este país para la inversión. Evidentemente hay que generar un clima de confianza en este país para la inversión, pero también tenemos que hacer uso de todos los mecanismos. Hoy hay una serie de terrenos ociosos del Estado que requieren inventariarse para ponerlos a disposición de alianzas estratégicas con el sector privado. Particularmente mi compromiso es en las zonas rurales, en las zonas costeras,
donde en conjunto con una verdadera capacitación y formación de nuestros jóvenes, logremos impactar para atraer mucha más inversión extranjera. Eso pasa indudablemente por la generación de confianza y por poder tener instrumentos como los que tienen las zonas francas para poder incentivar la inversión. Don Roberto, me quedan 3 minutos, pero necesito guardarme 2 minutos para una pregunta que le voy a hacer. Así es que le pido solo una propuesta, si me hace el favor, de competitividad, que es uno de los ejes que usted señala. Bueno, yo he planteado la apertura del mercado de hidrocarburos, de importación y comercialización de hidrocarburos. Nos parece que el tema de Recope es un tema que el país tiene que poner sobre la mesa, que ya no hay tiempo y que requiere de un análisis. He planteado el rompimiento del monopolio de Recope como una de las opciones para incentivar mejoras en la competitividad. El tema de combustibles y el tema de electricidad tienen que ir de la mano y me parece que ese es un tema fundamental. Don Roberto, las 2 preguntas finales eran, ahí me faltó 2 de los sectores, 2 de los ejes, pero ¿usted entiende que la apertura del Recope no garantiza la disminución del precio? Porque el margen del Recope son solo 7%. Sí, pero entiendo también que Recope tiene que transformarse, que Recope no está refinando en este momento, que es una institución que tiene que evolucionar. Entiendo también que tiene un costo de operación importante. Entiendo también que las convenciones colectivas tienen un costo importante dentro de este proceso. Y por supuesto que entiendo que el gran costo está en términos del impuesto a los combustibles, pero me parece también que en términos de competencia, de acceso y de mejor servicio y de mejor precio al usuario final, esta es una responsabilidad que tenemos por delante y me parece que yo tengo los argumentos suficientes para defender esta propuesta de cara a mejorar la competitividad del país. ¿Y qué va a hacer con el impuesto? No, el impuesto, estamos en condiciones muy difíciles en este momento, Randall. No estamos hablando de un cambio en el impuesto, pero estamos hablando de que el margen de intermediación sí puede mejorar perfectamente en condiciones de precio al usuario final. El otro es que estaba revisando el informe de Procomer ayer sobre la exportación de servicios. Los servicios cayeron en 2020 29%. Sí. Okay. De ese 29%, el 27%, es decir, el 97% de la caída tiene que ver con el sector turístico. ¿Puede mencionarme alguna acción para intentar recuperar el sector turístico en medio de esto? Por supuesto que sí. Es un tema de diversificación. Costa Rica tiene todas las condiciones para diversificar el sector turismo y se lo digo con conocimiento de causa porque como lo he repetido y lo dije al inicio de esta entrevista, mi esposa es la directora nacional de la Cámara Nacional de Turismo y por supuesto que hemos venido apoyando a un sector que ha estado profundamente afectado por la crisis. Diversificar producto y de diversificar oferta, diversificar mercado. Tenemos un potencial enorme, sobre todo en el mercado asiático. Y diversificar producto tiene que ver con el turismo médico y el turismo de bienestar, que son nichos que todavía no hemos podido desarrollar. De manera que hay todo un proceso por delante. En la Asamblea Legislativa tenemos además el proyecto del Fondo de Avales y Garantías, donde una gran parte de esos recursos tienen que ir a apoyar al sector turismo para sobre todo sobrellevar esta crisis. Pero yo creo que tenemos todas las posibilidades si diversificamos el producto y diversificamos el mercado. Don Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. Le doy 30 segundos para su mensaje final. No, yo creo, Randall, le agradezco yo mucho a usted la entrevista. Creo que hemos combinado para la gente que nos ve, pues obviamente lo que es la vida personal de un ciudadano costarricense que ha trabajado durante muchísimos años en el sector privado, pero que también tomó la decisión de dar un paso a aportar en el sector público con mucho compromiso, una experiencia de vida, una experiencia en la función pública también, una experiencia familiar que nos hace motivarnos mucho para ir adelante con este proyecto. Es un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de un partido histórico como el Partido Liberación Nacional,
con la posibilidad de unir, con la posibilidad de sumar, con la posibilidad de volver nuevamente a ser el foco de atención de la ciudadanía y con la posibilidad de aportar en la construcción de un país mejor, sobre todo para las futuras generaciones, para las generaciones de mi nieto Sebastián y de todos los que crecerán con él, ojalá en una Costa Rica mucho más igualitaria y mucho más desarrollada. Don Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Me puede decir, por favor, qué canción escogió? Hijo, viera que no me dio tiempo de pensar en la canción aquí. No puede ser la de la Liga. No puede ser el himno de la Liga, no. Yo sabía que iba por ahí. Mejor no. ¿Ah? Mejor otra que refleje, no quiero la de Proyecto 1, algo que refleje algo suyo. Viera que sí me dejó pensando ahora. Yo no tenía planeado eso de la canción. Déjeme ver, no sé. Puede ser dedicada si quieren. Tal vez algo de Malpaís. Ok, ajá. ¿Cuál le gusta de Malpaís? Abril. Apenas yo pensé que iba a escoger esa, justamente. Yo dije, si ve la fecha, escoge esa. Don Roberto, muchas gracias. Eso para sembrar ilusión en la gente también, porque tenemos que vencer el pesimismo. Y bueno, en medio de toda la situación tan dramática que estamos viviendo, un saludo a todos los costarricenses y bueno, el deseo de que sigamos cuidándonos, cuidándose y cuidándonos entre todos, para ojalá con la ayuda de Dios salir muy pronto de todo esto y volver a sonreír con esperanzas hacia el futuro. Es la 1:49 y sigue esta tarde, mañana a las 2 en punto, en horario regular, Matices. Nos acompañarán directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Malpaís, despide Matices. Abril, feliz tarde, hasta luego.